Todos nosotros vamos a pasar un momento en el cual tendremos que partir de esta tierra hacia una eternidad, ya sea con Dios o sin Dios. En su boletín tienen el texto de Hebreos 9:27. Nuestra versión Reina Valera dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. La versión o la traducción en lenguaje actual dice: todos nosotros moriremos una sola vez y después vendrá el juicio. Todos tendremos que comparecer delante de Dios. Todo ser humano ha de morir, todos nosotros. Ahora, cuando usted comparezca delante de Dios para dar cuenta de su vida, espéreme que no estoy acostumbrado a esto, ¿ok? Cuando usted comparezca delante de Dios para dar cuenta de su vida, ¿cuál será la decisión del juez? ¿Cuál será su castigo? ¿Cuál será su condena? Cuando usted se presente delante de Dios después de morir y vaya a dar cuenta delante de Dios, ¿cuál va a ser su condenación? ¿Cuál va a ser su condenación, hermano? No es una pregunta retórica. ¿Cuál piensa usted que va a ser su condenación? Estoy esperando una respuesta. Cuando usted comparezca delante de Dios para dar cuenta de su vida, ¿cuál va a ser la palabra del juez hacia usted? ¿Cuál va a ser la condenación que usted va a enfrentar? No hay condenación, dijeron por acá. No hay condenación. Abra por favor su Biblia. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Carta a los Romanos capítulo 8, versículos 1 al 8. Es el sexto libro del Nuevo Testamento. ¿Listos? Dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Libres de condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para el cristiano.
Ahora pues, repito el verso 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No existe la más mínima posibilidad de que una persona que está en Cristo padezca algún tipo de condenación. No existe la idea bíblica de que un cristiano debe de enfrentar algún tipo de condenación después de haber creído en Cristo, después de estar en el Señor y después de la muerte. No hay ninguna situación en la cual nosotros podamos vernos envueltos que sea una condena por nuestra vida acá en la tierra. No quiero que se vaya mal a entender esto. Yo sé que más adelante ustedes lo van a ir viendo poco a poco. El purgatorio romano es echado a la basura. Mi abuela murió sin conocer al Señor. Hubiera querido que ella lo hiciera, pero no lo hizo. Y ella pensaba en esto: cuando yo muera, ¿quién va a pagar las misas para que yo salga del purgatorio? Hermanos, no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Si usted está en Cristo y usted muere, usted no tiene que ir a un lugar todavía a pagar parte de sus culpas para poder tener entrada al cielo, para poder estar en la presencia de Dios. No, eso no existe. Usted no tiene que pagar ninguna cosa, ni hay nadie más que tenga que pagar por usted. O sea, nadie puede pagar por mí, y aún aparte de eso tampoco yo puedo pagar por mi salvación, por mi redención, porque ese precio yo no estoy en condición de pagarlo. Yo no puedo pagar un precio tal que logre cubrir la magnitud de mi pecado. No hay ninguna condenación para el creyente. No dice, hermanos, que no seamos culpables. No dice la Biblia que no seamos culpables. Sí somos culpables. A ver, hermano Nahum, deténgase un poquito. ¿Cómo es eso? Yo no voy a recibir ninguna condenación, pero usted está diciendo que soy culpable. Sí, sí, hermanos, somos culpables. Todos nosotros somos culpables. Y aún estando en la condición de cristianos, hijos de Dios, nosotros seguimos siendo culpables de delitos y de pecados. Porque, como hemos estado viendo los mensajes anteriores, la escuela dominical ha estado haciendo hincapié en que somos pecadores, en que el pecado vive en nosotros, en que el pecado nos domina, el pecado nos esclaviza y por tanto nosotros seguimos siendo pecadores y como pecadores culpables delante de Dios. Ahora, ¿por qué no hay condenación para nosotros? ¿Por qué no hay una condenación para la persona que muere en Cristo aún siendo culpable? No es por nosotros mismos. La Biblia dice que todos hemos pecado, pues no hay hombre que no peque, dice la Escritura en 2 de Crónicas capítulo 6, versículo 36. Y cuando Dios habla por medio del profeta Jeremías al pueblo de Israel, les dice: tu maldad te castigará y tus rebeliones te condenarán. Sí pecamos, sí hacemos lo que es incorrecto delante de Dios, pero Dios nos dice que Él nos libra de condenación. Si somos merecedores de condenación, ¿por qué ahora no hay ninguna condenación para nosotros? Se ha hablado mucho y perdonen, no sé, yo soy malo para recordar eventos que he escuchado anteriormente, pero me parece haber escuchado esto de un predicador y no sé si fue en lo de las conferencias a los que fueron mis hermanos. El hecho de creer en el Señor no es simplemente un asentimiento del conocimiento. Yo puedo saber que Cristo murió por mí, o que murió por toda la humanidad, o que murió para salvar a los escogidos, como usted quiera decirlo, ¿verdad? Yo puedo saber que Cristo murió para liberar al mundo de su pecado, que Cristo murió para darnos justicia, para darnos salvación, pero saber eso no me salva. Saber eso no me salva.
¿Creen ustedes que alguien puede saber eso y por eso ser salvo? Miren, no. La Biblia dice que los demonios creen, y no solo creen, tiemblan más que nosotros. Creen y tiemblan. Pero cuando la Biblia habla de que Cristo vino a ofrecerse sacrificio, Él no vino a ofrecerse sacrificio por los ángeles, sino por la generación de Adán, por los descendientes de Adán, por nosotros, ¿verdad? Él vino por nosotros. Entonces, si merecemos condenación, porque no hay ninguna condenación si podemos llegar a saber eso. Pero la Biblia dice, no hay ninguna condenación para el que está unido a Cristo Jesús. Eso dice el verso 1, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para los que permanecemos unidos a Cristo, no hay ninguna condenación. Pero, ¿qué es eso de estar en Cristo? Cuando hablamos de estar en Cristo, mucha gente considera de que es algo tan fácil, es algo tan sencillo. Y estar en Cristo, hermanos, no es profesar una religión. Muchas veces creemos, no, miren, la religión que yo estoy es la mejor religión del mundo. Y entonces por eso yo soy salvo. Yo soy, no se me vayan a enojar, no me vayan a sacar, por favor. Yo soy bautista y por ser bautista yo soy salvo. Yo crecí en una iglesia en El Salvador que se llama Misión Centroamericana. Ok, porque yo pertenecía a la iglesia de Misión Centroamericana, soy salvo. No, no es salvo por eso. No es profesar una religión. No es ser de aquellos que están día y noche dentro de una iglesia, como decía cierta persona, pareciendo, perdonen la comparación, ratas de iglesia. Dice, no, no se trata de eso, no es profesar una religión, no tiene que ver con cumplir ciertos ritos religiosos. Usted puede participar de la mesa del Señor y no saber ni siquiera qué está haciendo. Usted puede participar de la mesa del Señor y no sentir el peso de ese sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario a favor suyo. Usted puede hacerlo. Eso no le va a dar salvación, eso no le va a significar que usted está en Cristo. La idea de estar en Cristo es que usted está unido a Él, está unido a Cristo, tanto en el sentido de relación, que es un concepto que modernamente se usa mucho. No, la religión, el cristianismo no es una religión, es una relación, y nos descuidamos bajo esa relación, viniendo y cumpliendo con todo lo que la iglesia demanda. Pero cuando hablamos de relación en la Biblia, estamos hablando de algo más estrecho, de algo más unido. Yo, por ejemplo, tengo relación con ustedes cuando vengo acá a la iglesia, y con algunos de la iglesia tengo más relación que con otros. Pero no estoy unido a ustedes, aunque se sienta feo, la unión va más estrecha. Perdonen que use ejemplos de estos, pero se lo voy a poner así. Hablaba de la niña de los hermanos Aranda hace un momento. Y ustedes ven cómo ella me toma, me abraza, me besa y todo. ¿Con quién creen que tengo una relación más estrecha? ¿Con ella o con ustedes? ¿Sí me doy a entender? Hablar de una relación con Cristo es sentir lo que Cristo siente, vivir lo que Cristo vive, hacer lo que Él hizo, actuar como Él actuó. Eso es estar en Cristo, es tener una relación con Cristo. La idea es que le pertenecemos a Cristo. No es simplemente que lo conozco, no es simplemente que sé quién es, no simplemente que tengo una relación ahí con Él, miren, nos llevamos más o menos, sino que yo le pertenezco a Él. De hecho, la Nueva Traducción Viviente dice que eso es estar en Cristo. Ninguna condenación hay para los que pertenecen a Cristo, para los que son de Él. Para eso dice, no hay ninguna condenación. El significado es que Cristo, habiendo estado fuera de nosotros, ahora, hermanos, vive en nosotros. Ahora mora en nosotros. Yo sé que voy corriendo un poco y ustedes saben a qué se debe. El nerviosismo lo hace hablar más rápido a uno. Tras de que yo hablo bastante rápido, tenía ya 7 meses de no estar en una congregación así al frente en el púlpito. Lo he hecho en la escuela dominical, pero no acá. Y estoy un poco nervioso, y más nervioso cuando entiendo que lo que estamos hablando son palabras del Señor y que tienen que llegar a su vida, y que mucho depende de cómo enseñemos esto, de cómo entendamos esto para comprender el concepto de que los cristianos estamos seguros en el Señor. Sí, depende mucho de eso, y por eso nos ponemos nerviosos. Yo sé que todos nos ponemos nerviosos. Así es de que Cristo, hermanos, ahora vive en nosotros. Esa es la idea de Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para aquellos en los cuales
Cristo vive en ellos. Cristo mora en ellos. Su espíritu ha venido ahora y ha hecho casa, ha hecho morada en mí. Tenemos el espíritu de Cristo. Aquí mismo Romanos capítulo 8, versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Si es que el espíritu de Cristo mora en vosotros. Y dice: y si el espíritu de Cristo no mora en vosotros, ¿qué pasa? No es de él. Si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Por mucho que usted haga, cumpla todo lo que el ritual religioso le demanda, si Cristo no está en usted, lamento decirle que usted está sujeto a condenación. Y no me lo invento. Y sé que es duro decirlo. Sé que es duro. Han escuchado que casi me quebranto cuando hablo de estas cosas. ¿Por qué? Porque tengo familia y han vivido así. Y tengo que entender, lastimosamente, que nunca quisieron conocer y por tanto no estaban en Cristo. Por tanto, Cristo no estaba en ellos. Y aunque los hubiese amado con todas mis fuerzas, tengo que entender que no están con el Señor. ¿Por qué? Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermanos, no es de él. Puedo permanecer en Cristo solo porque Él vive en mí. Otro aspecto interesante, hermanos, no puedo permanecer en Cristo por mis propias fuerzas. Si de mi parte fuera, estaría lejos del Señor. No hay ningún ser humano que por su propia conciencia, meditación, pensamiento, interés, inclinación, busque a Dios. No hay ninguno. No hay nadie, dice la Biblia, no hay ni siquiera uno solo que viva de esa forma. Es solamente porque Cristo vive en mí que yo puedo permanecer en el Señor. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. La vida que yo debo de sustentar ahora no es mi vida, sino que es la vida de Cristo reflejada en mí. Yo hago con mi vida lo que me da la gana, yo hago con mi vida lo que yo quiero. La vida del cristiano no es para vivirla como le da la gana, es para vivirla conforme Cristo la vivió. Por eso Pablo dice, estoy no solamente viviendo en Él, sino que crucificado juntamente con Él. ¿Cómo he sido unido a Cristo? Es el poder del Espíritu el que me ha unido a Cristo, el que me asegura que ahora, como dice Juan capítulo 5, versículo 24, hemos pasado de muerte a vida. Ya no estamos en una condición de muerte. Hemos pasado de muerte a vida. Una pregunta, no tiene nada que ver con el mensaje. ¿Empezamos tarde con el mensaje o el reloj ha caminado mucho? Ok, porque si no me le van a tener que quitar la batería al reloj. Ahora, estaba diciendo que yo estoy en Cristo porque el Espíritu me ha unido a Cristo. El versículo 2 de este pasaje de Romanos dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, no ha sido mi propia fuerza, no he sido yo no puedo hacerlo. El Espíritu produce en cada creyente la vida que el Hijo ganó para que sea efectiva en nosotros. Cristo vino, murió en la cruz del Calvario, dio su vida por nosotros. Magnífico, ¿está bien hasta ahí? Sí, pero ahora el Espíritu produce esa vida de Cristo en nosotros. Si no tenemos el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo misma no puede ser efectiva en nosotros.
Es el Espíritu Santo el que nos capacita, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos dirige para vivir conforme a la voluntad de Dios. Si algo no queda claro, no importa que sea predicación, ustedes pueden interrumpirme. Somos perdonados, somos liberados de la vieja ley del pecado y la muerte que terminó de ser explicado el domingo anterior, Romanos capítulo 7, versículo 7 hasta el verso 25, yo puse hasta el 24, ¿verdad? Eso ya fue explicado. Hay una ley, la ley dice no podía ser efectiva en nosotros, era la ley del pecado y de la muerte, y ya esto fue explicado y hemos sido librados o liberados de esa vida, de esa ley que nos tenía en cierto modo, no voy a decir cautivos, sino que nos ponía ciertas barreras y que deberíamos de cumplirlas. No estamos ya nuevamente sujetos a ese tipo de normas y nos volvemos capaces, hermanos, de vivir la nueva vida en Cristo únicamente por la capacidad que el Espíritu Santo nos otorga. Es solo el Espíritu Santo viviendo a través de nosotros quien nos ayuda para vivir la vida cristiana. La justicia de la ley se cumple en nosotros por medio de Cristo. Versos 3 y 4, la primera parte del 4. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La ley es incapaz de justificarme. Ya lo vimos también en las predicaciones anteriores. La ley es incapaz de justificarme. No tiene el poder para aplicar en nosotros la justicia que demanda. Hace días recibí un folleto de una persona que dice que discipula personas, perdona la redundancia, ¿verdad? No sé el nombre, y él dice, yo discipulo, me dio un folleto que decía, era una copia de las páginas de un libro que tenía el título que las leyes del reino son autoactuantes. La idea que él está reflejando en esas hojas es que las leyes del reino tienen el poder por sí solas para hacernos cumplir la ley. Y eso es una utopía, eso no es verdad, es una mentira, tal vez ni siquiera una utopía. Una utopía es pensar en algo que puede, que sería lo ideal, pero que no puede llegar a realizarse. Esa es una mentira, ¿verdad? No puede, no tiene el poder. Si a usted le dicen no matarás, ese mandamiento no lo capacita para que no mate. Usted está capacitado para matar de cualquier forma que sea. Y cuando la gente no tenía armas, pues lo hacía a pedradas, y cuando no tenía pedradas, lo hacía con las manos. ¿Sí? Eso es algo que podemos verlo todo el tiempo. Entonces la ley, esas normas no tienen el poder para justificarnos porque no tienen el poder de aplicar en nosotros la justicia que ella misma demanda. ¿Verdad? Ya hemos visto para qué sirve la ley. No voy a meterme ahorita, perdón, en ese punto, en ese tema. Ahora, la incapacidad de la ley para proveernos justificación se debe a nuestra inclinación natural a satisfacer la carne con sus deseos. La ley, dice Pablo, es justa, es buena, es santa. Pero nosotros somos carnales. La ley no es la débil, la ley no es la incapaz, sino que es incapaz a causa de mi debilidad. El débil soy yo. El débil soy yo, no es la ley en ningún momento. El problema no reside en la ley, el problema reside en mí. Cristo tuvo que ofrecerse en mi lugar debido a mi incapacidad para sujetarme a la ley. Eso es lo que dicen estos versículos. Gracias, hermano. Eso es lo que dicen estos versículos. Somos incapaces de sujetarnos a la ley y por eso Cristo tuvo que venir para ofrecerse en mi lugar.
Ok, después de llegar de México seguimos. El Hijo tomó forma de siervo para pronunciar sentencia contra el pecado que opera en el hombre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Yo sé que es conocido de ustedes. Voy a darle lectura a algunas partes. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como algo a que agarrarse, aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo tomó forma de siervo, se hizo semejante a nosotros para poder condenar en su carne el pecado, la ley, para poder condenar en su carne al pecado. Eso es lo que nos dice la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 5 y verso 21. Yo sé que a veces no ponemos las citas las ponemos para ahorrar tiempo, pero me gusta que cada uno de nosotros vaya a su Biblia y busque. Perdonen que lo haga así. Al que no conoció pecado, dice Pablo, segunda de Corintios capítulo 5, verso 21, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Verdad? Es decir, Cristo no conoció pecado, Cristo no vivió en pecado, pero Dios lo vio como pecador para que nosotros alcanzáramos la justicia de Dios por medio de él. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Dice, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, perdón, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ¿qué dice el verso 4? Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado de Dios. Así lo tuvimos, por azotado de Dios, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso, dice Isaías, con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca, hermanos, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Cristo se hizo carne, sufrió por nosotros, murió por nosotros, y nosotros le estuvimos como si Dios era el que lo estaba castigando a él, y Dios lo estaba castigando a él, pero no por su culpa, sino por nuestra culpa. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Por eso Pablo dice aquí, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Creí que había puesto el verso ahí, perdón. Cristo condenó el pecado en la carne y estableció su justicia, la justicia de él, al cumplir con las exigencias de la ley. Cristo cumplió la ley. No he venido, dijo él, para hacer a un lado la ley, no he venido para abrogarla, yo he venido para cumplirla. Cristo cumplió todas las exigencias de la ley. Por tanto, él y solamente él ha hecho posible que la justicia que demandaban las obras de la ley sea efectiva
en nosotros. Es decir, Cristo cumplió la ley y como Él nos representa delante de Dios, es como si nosotros mismos la hubiésemos cumplido. Hace unos días se habló de que nuestro representante delante de Dios en el huerto del Edén era un personaje conocido por todos. ¿Quién era? Adán. Pero Adán falló. Y como Adán falló, todos nosotros fallamos en él. Ahora, delante de Dios hay otro representante, que es Cristo Jesús. Y como Él cumplió, nosotros también hemos cumplido en Él. Qué sabio, qué maravilloso es Dios. El apóstol Pedro se refiere a esto mismo cuando dice el pasaje que leímos en la lectura congregacional, solo voy a citar el verso 24, que llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Nuevamente, Cristo se ofreció por nosotros para que su justicia sea aplicada a nuestra vida. ¿No se alcanza a ver la última frase? Sí. Vida de los que no son condenados. Perdón, hay una transición ahí que no he hecho. Ya hemos visto esto, hemos visto que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Ya dijimos de que esa vida de Cristo en nosotros es posible solo por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya dijimos que Él es el que se ofreció en un cuerpo de carne pero sin pecado para poder ganar una justicia para nosotros. Ahora bien, ¿cómo es la vida de las personas que no son condenadas? ¿Cómo debe vivir una persona que ha conocido al Señor? El versículo 4, la última parte, dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La salvación, hermanos, es un don obtenido por gracia. Efesios capítulo 2, verso 5, Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, que es lo más clásico, ¿verdad? Dice 2, 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. No sé si me salté algo ahí, me emocioné, ¿verdad? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. La salvación es algo que no merecemos, pero que el Señor la regala con mucha complacencia, con mucho amor. Pero la salvación se da a conocer por las acciones de los salvos, por las acciones de los santos. ¿Tenemos el equilibrio? La salvación es un regalo de Dios, pero yo, siendo salvo, debo de manifestar mi salvación por medio de lo que hago, por medio de lo que vivo, por cómo me comporto. Por eso que cuando cito Efesios 2, 8, 9, me gusta citar el 10. ¿Sí? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Salvación por gracia, pero manifieste su salvación por medio de sus obras. Santiago capítulo 2, algunos dicen que Santiago y Pablo se contradecían, no, estaban tan de la mano que cuando lo leemos sin prejuicios entendemos cuán grandes cosas enseñaron ellos dentro de la palabra en cuanto a este tema. Santiago capítulo 2, verso 18, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Ahora dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, soy salvo. Ok, muéstrame tu salvación por lo que haces. Porque yo te voy a mostrar, dice Santiago, mis obras para enseñarte que soy salvo. Yo voy a vivir conforme Dios demanda que viva, no para ganarme una salvación que nunca voy a poder ganarme, sino porque Él me ha regalado esa salvación tan grande. Él me ha dado ese privilegio de ser llamado hijo suyo. Y como el hermano pastor me dijo que no había problema con el tiempo, yo sigo.
título se pierde allá. Hermano, ¿en qué se está ocupando usted? Aquí he hecho una unión de dos versículos, dos partes de dos versículos. No se vayan a preocupar mucho si lo van a ir leyendo en su Biblia. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y el ocuparse de la carne es muerte. Está la primera parte del versículo 5 y la primera parte del versículo 6 de Romanos 8. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Gálatas, yo sé que es un pasaje también conocido, no andamos ahorita en pasajes difíciles, son pasajes que yo sé que ustedes los conocen muy bien. Gálatas capítulo 5, dice el verso 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechiceras, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu, dice la Escritura, es vida y paz. Los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Y para que no se mueva de allí, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio, y contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. ¿En qué se está ocupando usted? Si se está ocupando de las cosas en las que piensa la carne, haga una reflexión acerca de su vida. Si usted se está ocupando de las cosas que son del Espíritu, dele gloria a Dios, porque solamente por su potencia, por su poder, usted está permaneciendo en Él. Porque el Señor Jesucristo dijo, permanezcan en mí, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Así que existe un contraste entre los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu, lo cual se manifiesta en, esa N la tiene de más, no le dan caso, lo cual se manifiesta en tres cosas que nos dice el pasaje. En lo que piensan. Los que viven según la carne no piensan igual que los que viven según el Espíritu. No es el mismo tipo de pensamiento, no son ni siquiera los mismos pensamientos, son cosas completamente diferentes. Además de eso, su amistad con Dios. El que vive según el Espíritu vive en amistad con Dios. Pero los que no viven según el Espíritu, sino que viven según la carne, son enemigos de Dios. El mismo pasaje de Romanos capítulo 8, verso 7, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y da la razón, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No quieren ni pueden, veíamos en la escuela dominical hace unos domingos. El hombre, según la carne, es enemigo de Dios. Pero el que vive según el Espíritu, en contraste, es amigo de Dios. Y por último, la sujeción a la ley de Dios. ¿Cómo les parecen a ustedes los mandamientos que hay en la Escritura? ¿Cómo les parece la ley? Deleitosa, preciosa, sabrosa, les gusta, les encanta. Les estoy haciendo trampa. No, no les estoy haciendo trampa. Escuché a un predicador y dijo, ¿cómo es posible que la Escritura que dice que la ley de Dios es deleitosa, es como la miel, es deliciosa, y que los hijos de Dios digamos que la ley es amarga, pésima, fea? Los que piensan según la carne detestan las normas que Dios establece,
Pero los que vivimos según el Espíritu, dice la Biblia, amamos la ley de Dios. Amamos la ley de Dios. Entonces, hermanos, lastimosamente, todos aquellos que viven según la carne, y con esto termino, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿En qué se está ocupando usted? Y cuando digo que termino, no me crean, ¿ok? Todavía falta una lámina. Es una lámina nomás la que falta. La conclusión. Hermanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó el pecado en la carne para que la justicia que la ley exige se considere como cumplida por nosotros en Cristo Jesús. ¿Es usted de los que viven en la carne? ¿O es de los que viven en el Espíritu? Señor, que tu palabra cumpla el propósito para lo que la has enviado. Bendito sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.